el tema es el papel del ciudadano creativo. Demos la bienvenida, por favor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por haber regresado. Es un poco ambiguo para mí tener que, cerrar este foro, ¿no? Que fue un gran esfuerzo hacerlo en este recinto. Es importante que estas ideas lleguen al lugar en el que tendría que estar habiendo una discusión constante con los ciudadanos sobre los temas que realmente nos interesan. También es triste el contexto en el que estamos presentando este foro, y es precisamente por lo que yo creo que la mayoría de ustedes está aquí, por el sentir la sensación de que México no va para nada bien, que el mundo está en un proceso entrópico, como ya veíamos en los paneles de la mañana. Yo les quiero preguntar, antes de empezar esta breve presentación, ¿quién de ustedes estuvo en los paneles de la mañana? La inmensa mayoría. Muy bien, porque sí creo que quedaron por ahí algunos cabitos que tal vez vamos a tener la oportunidad de abordar. Miren, ¿por qué es necesario un nuevo paradigma, que es el tema de este foro? Ya hemos escuchado en la mañana, tanto en el informe como en las diferentes presentaciones, el estado objetivo del mundo, el estado en el que se encuentran las naciones, el estado de pobreza, el estado de destrucción de capacidades productivas, de condiciones de vida. Es evidente que se encuentra en una etapa crítica. El informe que se nos dio en la mañana sobre la posibilidad de la guerra, es algo que debería estarnos cimbrando a todos. Y lo que uno le salta a la mente cuando uno empieza a reflexionar sobre este estado del mundo, uno se pregunta por qué, si es evidente que el modelo de la globalización está agotado, si es claro que no nos ha convenido como humanidad, entonces ¿por qué seguimos en él? ¿Por qué, habiendo objetivamente, estando sobre la mesa los proyectos para resolver las crisis tanto de falta de producción como de falta de empleo, como todo lo que nos comentaron en la mañana los compañeros hablando sobre cuestiones muy básicas, la cuestión de la comida, la cuestión del agua? A uno le salta la pregunta, ¿por qué la humanidad no ha logrado derrotar a todos esos enemigos silenciosos y no tan silenciosos? Entonces uno se da cuenta de que hay algo más en juego, porque cuando uno considera ese poder, esa fuerza, ¿no?, que se le llama el sistema, el poder, el imperio, uno se da cuenta que son muy pocos, son demasiado pocos. Y la inmensa mayoría de la humanidad somos aquellos que estamos peleando contra este tipo de modelo. Entonces, se da uno cuenta que hay una cuestión cualitativa, de que no estamos en un tablero neutral, sino que se ha creado una situación en la que los propios ciudadanos no sabemos ni siquiera ya muchas veces el mundo en el que estamos parados. Entonces, yo quiero empezar con la siguiente diapositiva, por favor. Esta es una historia que viene de la antigüedad clásica. Ahí están en la ilustración viendo una pintura de una pitonisa. Las pitonisas eran estas mujeres que eran como los horóscopos de la antigüedad. Eran mujeres que estaban en estos templos que eran los oráculos a los que la población acudía a pedir consejo. Y en una ocasión, esta es mi versión de cómo lo relata Sócrates en uno de los diálogos de Platón. En una ocasión que Grecia se encontraba en un gran problema práctico, hambrunas, guerras, epidemias, la población, queriendo saber una respuesta, se acerca a la pitonisa y le pregunta cómo le pueden hacer para salir de esa crisis. Y ella, contrario a lo que tal vez muchos de nosotros podríamos pensar, ¿no?, que se puso a explicarles cómo hacerle y miren, háganle así, háganle así, les dijo,
Miren, aquí hay un altar de mármol sobre el cual yo estoy parada para dar este oráculo. Si ustedes quieren salir de la crisis, tienen que duplicar el volumen de este altar que tiene la forma de un cubo. Yo quiero tener una base que tenga el doble del volumen y que siga siendo un cubo. Y la población obviamente se quedó con una cara de enigma, así como la de ustedes ahorita, porque se preguntaron qué tenía que ver que ellos se pusieran a construir un cubo de mármol del doble de volumen del que había ya. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasó? Se los dejo de tarea. ¿Qué pasa si uno intenta construir un cubo que tenga el doble de volumen del cubo anterior? Parece muy fácil, parece que nada más es agarrar el doble de material, ir a una mina y traerte el doble de material. Si uno hace eso, muy probablemente va a tener el área doble, y si uno tiene un cubo del área original aquí y el otro cubo del área original acá, lo que va a obtener ya no es un cubo, sino un prisma rectangular. Entonces, eso dio pie a que Sócrates, bueno, es una historia que cuenta Sócrates, eso da pie a que Sócrates le diga a sus conciudadanos que la pitonisa les quería dejar la idea muy clara a los atenienses de que si ellos regresaban a una mentalidad científica, si ellos volvieran a echar a andar su creatividad, ¿no?, que es lo que le requería la solución de este problema geométrico que no es tan sencillo, entonces se iban a acabar las guerras, se iban a acabar las epidemias y se iba a acabar el hambre. Entonces, esto es lo que nos mete en la discusión de lleno. ¿Cuál es la relación entre la mente humana y la realidad? Si pasamos a la siguiente gráfica, ustedes van a ver algo que muestra un poco la correlación de los procesos culturales con los procesos físicos, empíricos de la humanidad. Ustedes ven aquí una gráfica de la población a lo largo de la historia. Si ustedes ven, es una gráfica que se empieza a volver cada vez más, empieza a tener como un crecimiento cada vez más notable. El primer tramo es una franja de miles de años en el que la población escasamente creció. Incluso se tiene que hacer como un zoom, ¿no?, para poder ver esta franja pequeñita que hay acá. Pero lo que yo quiero que ustedes noten es, después de la caída del Imperio Romano Occidental en el siglo IV, si ustedes ven, hay un colapso de la población, la curva desciende. ¿Sí lo alcanzan a notar? Es como un valle. Y después se recupera de alguna manera este crecimiento, pero hay una caída brutal, ¿no? Estamos hablando del siglo XII, XIII, en donde hay un colapso pues casi recto. Ahí estamos hablando de la epidemia de la peste bubónica, cuyo punto más álgido fue en 1348, donde hubo un colapso bruto de la población en Europa que hizo que en algunos lugares de Europa la población descendiera a 2/3 partes, una de las peores catástrofes de la humanidad. Pero lo interesante viene precisamente ahí. Después de este proceso tan grave, tan dramático, empieza un periodo de crecimiento de la población que más o menos coincidiendo con el Renacimiento, siglos XVI, XVII, un poco antes, empieza nuevamente una carrera ascendente de la población humana para ya no volver a caer. Y más o menos coincidiendo con la revolución industrial se dispara el crecimiento de la población. Ahora, lo interesante es que eso en sí no dice nada, pero cuando uno empieza a investigar culturalmente qué estaba sucediendo en cada uno de estos momentos, uno se da cuenta que hay una relación muy clara, muy evidente entre el tipo de cultura que tenían las sociedades y el rasgo empírico, el efecto físico era estas caídas en la población. ¿Qué significa que caiga la población? No es nada más que desaparece gente, ¿no? Antes de que eso suceda empieza a haber un gran sufrimiento en la sociedad, empieza a haber un desgaste,
que es lo que también se trabajó en la mañana, el concepto de entropía, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la caída del Imperio Romano Occidental, vemos la cultura que ya prevalecía en Europa, una cultura imperial, una cultura depravada, ¿no? Podríamos atrevernos a decir eso. Y entonces no nos extraña que después se haya dado un punto de ruptura en el que las instituciones políticas también se vinieron abajo. Y en el caso de la peste, es muy claro, y los historiadores lo tienen también muy presente, que antes de que se diera el surgimiento de la peste, había ya condiciones de colapso económico. Y era una situación muy parecida a la actual, en la que los banqueros tenían el poder. Ustedes no crean que ahorita es la primera vez en la historia que los banqueros tienen la última palabra en la política. En esta época previa a la Edad Oscura, eran las grandes casas de préstamos especulativos las que regían. Ni siquiera los reyes se salvaban de que les dictaran la política a estos banqueros. Entonces, pues esto nos muestra una congruencia entre el universo y la mente humana. Nicolás de Cusa, un gran pensador que surgió precisamente del periodo posterior a esta Edad Oscura. Es muy interesante cómo surgió Cusa, no me da tiempo de contarles esto, pero él dice que si una idea que es inmaterial, que no tiene peso, no tiene masa, no tiene volumen, cambia el universo, entonces esa es la prueba de que tiene que haber una coherencia entre ese universo físico, material, y la mente humana, que es algo espiritual, algo que no tiene una existencia en la materia, sin embargo guía la materia. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, se vuelve fácil entender por qué es tan importante que ahorita nosotros abordemos el aspecto cultural. Lo comentaba el ponente precedente, esta gran problemática en los jóvenes. ¿Dónde vamos a estar políticamente si los jóvenes están drogados? Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, esta simplemente es una... sí, gracias. Es un comentario de un poeta, Percy B. Shelley, que él relacionaba directamente aquellos periodos en la historia de la humanidad en la que se ha dado una pelea política interesante, una especie de renacimiento o una cadena de revoluciones por la libertad, con los periodos de mayor auge de la poesía. De hecho, cuando uno investiga un poco cómo es que la humanidad salió de la Edad Oscura de la que les hablé, esta Edad Oscura de la Edad Media, con la peste bubónica, uno encuentra que los primeros destellos que hicieron que la civilización volviera a salir adelante fueron precisamente los poetas, tres poetas muy conocidos, italianos, que ahorita podemos ver una foto de ellos. Pero esto me lleva, siguiente por favor, esto me lleva al punto culminante de esta discusión. Si nosotros no tenemos claro que existe un imperio cuya intención es exactamente la que está ocurriendo ahorita, que es destruir la capacidad creativa de la población, entonces ninguna pelea política va a ser efectiva, porque nos vamos a estar moviendo todo el tiempo en el ámbito de lo práctico, en el ámbito de lo material, cuando la realidad es que la historia no se mueve así, la historia la mueven las ideas. Y este cuadro que ustedes tienen ahí es como una representación de la lucha entre dos fuerzas, dos principios. Este es el mito de Prometeo. Zeus era un dios del Olimpo, un dios griego, que por la fuerza había llegado al trono de los dioses. Era el que regía el universo, tanto de dioses como de hombres, y había llegado usurpando el poder. Prometeo y Epimeteo son dos titanes. No eran dioses, no eran hombres, era otra especie. Y Prometeo, su nombre significa el que prevé, o se le podría llamar perspectiva o prospectiva. Epimeteo, su nombre significa como el que reflexiona pero hacia el pasado, retrospectiva, la verdad. Y resulta que cuando se crearon a las criaturas
y Epimeteo, que no tenía previsión. Resulta que a los animales les dio muchos dones. A uno les dio buena vista, a otro les dio patas muy rápidas, a otro les dio alas para volar, a otro les dio garras para defenderse, plumas para cubrirse del frío. Pero cuando llegó el hombre, a Epimeteo ya no le quedaba ningún don, porque ya se los había acabado. Como no preveía, entonces resulta que se le acabaron los dones y cuando llegó al ser humano no le quedó nada. Y el ser humano quedó como la criatura más desprovista y más desdichada de toda la creación. Un ser que no puede sobrevivir por sí mismo sin el cuidado de otros, un ser que tiene frío, un ser que es débil. Y Prometeo se compadece de esa situación en la que se encontraba la humanidad y hace una cosa osada. Sube al Olimpo y le roba el fuego a Zeus. Y con ese fuego, que se lo entrega a los hombres para sacarlos de la condición bestial en la que se encontraban, eso le vale a Prometeo un gran castigo por parte de Zeus. Y Zeus, después de mandar la caja de Pandora para esparcir todos los males por la humanidad, la enfermedad, la guerra, el hambre, las discordias, se venga de Prometeo, decide encadenarlo perpetuamente a una roca en el Cáucaso para que llegaran las aves de rapiña a torturarlo día y noche. Pero esto puede parecerles un simple mito. Mira, pásame la siguiente, por favor. Aquí tenemos, esta es una parte del Prometeo encadenado de Esquilo que Gerardo en la mañana mencionó. Es cuando Prometeo explica a los que le están preguntando por qué es que él está sufriendo ese castigo. Él explica cuál fue su obra, cuál fue su motivación para ayudar a los mortales. Tal vez no me da tiempo de leerlo, pero ustedes pueden leerlo mientras yo continúo la charla. Yo les recomiendo mucho que lo busquen y que lo lean. Simplemente Prometeo explica que no solo fue darle el fuego al hombre y ya, sino que él los instruyó para poder leer las estaciones, les enseñó la agricultura, les enseñó la metalurgia, les enseñó todas aquellas cosas de las que estuvimos hablando en la mañana, que son estas características del progreso de la humanidad, del uso de la energía. Por eso el fuego es una metáfora de la creatividad. Entonces, la siguiente, por favor. Acá tenemos con más claridad dibujada cuál es esa característica de una figura prometeica. El fuego es una metáfora de la chispa divina de la creatividad que tenemos todos los seres humanos. En la historia estamos viendo continuamente figuras prometeicas y figuras tipo Zeus. Las características de una figura prometeica es la compasión por los males de la humanidad, el papel de civilizador, contrario a la característica principal de Zeus, que es el odio a la humanidad y la envidia de que le hayan robado el fuego. Ahora, esta metáfora nos habla de una forma muy clara cómo es que funciona el pensamiento oligárquico, cómo es que funciona el que haya un grupo que considera que el resto de la humanidad no tiene derecho al uso del fuego. Ese pequeño grupo, ¿no?, que le llamamos oligarquía, le llamamos imperio, lleva siglos, milenios tal vez, tratando de convencer al ser humano de que no merece el uso del fuego. Como figuras prometeicas típicas en nuestra cultura está el propio Sócrates, que fue sacrificado por defender la verdad y los principios. Está Jesucristo, ¿no?, la figura, la víctima, ¿no?, más paradigmática de las fuerzas imperiales, ¿no?, que no permiten, no están dispuestas a tolerar que haya alguien que les muestre a sus congéneres que no es necesario que vivan en la depravación y en la pobreza. Otra metáfora de este tipo de figura prometeica es en la metáfora de la caverna de Sócrates que plantea en la República, en la que hay una serie de individuos dentro de una caverna, atados, y que han estado ahí durante toda su vida.
Lo único que ellos pueden ver es una pared en la que se están proyectando sombras que provienen de una hoguera que está detrás de ellos, y ellos ven a las sombras como si fueran la realidad. Ven su movimiento plano, ven su color uniforme, y ellos podrían jurar que esa es la realidad, la única realidad. Pero resulta que hay alguien que logra salir de esa situación, y cuando empieza a ascender, a tratar de salir de la cueva, lo primero que pasa es que es cegado por la gran cantidad de luz. Pero una vez que se acostumbra, se da cuenta de que hay todo un mundo que está más allá de las sombras, de los sentidos. Y lo primero que le pasa por la mente es: tengo que regresar a esa cueva para decirles a los demás que no es verdad lo que ellos ven, que están en un mundo de sombras. Y cuando eso pasa, según Sócrates, lo que ocurre con esa persona es que sus conciudadanos lo matan, porque los está tratando de sacar de lo único que ellos conocen. Entonces, esa es la realidad de la historia humana, y yo me di la libertad de reflexionar en 3 aspectos de la degradación cultural que nosotros estamos viviendo hoy en día, las 3. Para mí el primer grado de degradación en la cultura es una condición bestial pre-fuego. Es el vivir en el momento, es el vivir en el nivel de los sentidos, estar en el nivel de la mera supervivencia, sin acceso a las grandes ideas, sin acceso al mero concepto de la inmortalidad, sin acceso al entendimiento de principios. Una gran mayoría de la humanidad vive en esa condición bestial pre-fuego. La gente que todavía no tiene acceso a energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? O en las propias ciudades, la gente que vive en zonas marginales, podríamos decir que están en esa condición. También hay otra condición bestial en la que tenemos una condición de opresión. A mí se me viene a la mente la esclavitud. Cuando ya no solo estás en una condición pues muy material, muy pobre, sino que tú mismo ya eres consciente de que estás siendo sometido por medio de la fuerza. Como los esclavos que uno ve en la cultura, que ellos tienen esa conciencia de la opresión, a ellos los llevó a desarrollar una cultura bastante importante. Estoy hablando, por ejemplo, de los espirituales negros, de los poemas que están anhelando la libertad. Hoy en día muchos de nosotros vivimos en esa condición, con una cierta conciencia, pero sin libertad. Y yo quisiera hacer referencia a la gente que dentro de nuestro propio país ya está en una situación prácticamente como si estuviéramos en la esclavitud, a manos del narcotráfico. Sin embargo, hay otro nivel de depravación en el que ya también estamos viendo que está incursionando en nuestra sociedad, que es cuando tú ya no solo eres bestializado, sino que tú mismo asumes el papel de Zeus. Ahora tú te conviertes en violento, y ahora no solo tú eres bestializado, sino que tú bestializas a los demás. Eso se vuelve una cadena de violencia cada vez mayor, y eso es lo que nosotros estamos viendo en esta cultura pues desastrosa, terrible, ¿no?, que se vive en algunos lugares del país, con la cuestión pues del narcotráfico, de la trata de personas, una situación como en el circo romano, donde la propia población ya se convirtió en verdugo, donde la propia gente ya no tiene ningún problema de asistir a un espectáculo multitudinario, a ver cómo se matan unos a otros. Y eso no necesita ser así de literal, pero yo les dejo ahí a su reflexión si hoy en día no estamos viviendo una situación semejante. Ahora, hay otro tipo de degradación que yo no sé si ponerlo como peor o tal vez no llega a esto que acabo de mencionar, pero es lo que Schiller llamaría aquel hijo pródigo de la cultura, aquel que ya tuvo una situación de desarrollo, aquel que ya experimentó cierto avance y sin embargo se ha degradado y ha asumido un papel pues muy inferior a lo que es su potencial. Y a mí se me ocurre esta ideología de estar más allá del bien y del mal, esta ideología que permea mucho en los jóvenes
de la indiferencia, la falta de compasión por los males del mundo, esta postura, esta posición en la que se ve a los males del mundo como algo ajeno, como algo abajo. No sé si les ha tocado escuchar, pero para mí eso es una muestra muy grave, ¿no?, del tipo de degradación al que ya hemos llegado como sociedad, cuando la gente empieza a decir que aquellos que no tienen trabajo, aquellos que viven en la pobreza, es porque quieren y porque son flojos, ¿no? Entonces, ese tipo de degradación cultural para mí es más grave. Entonces, simplemente quería como plantearles esta contraposición de dos principios totalmente contrarios, esta visión bestial contra la humanidad que asumen algunos que son parte de la humanidad, ¿no?, que son iguales a nosotros, pero no se consideran iguales a nosotros. Lo contrario, la idea opuesta, es la idea que gestó las repúblicas. Una idea que sí surge, pues la verdad, de forma muy explícita, aunque no se conoce mucho, pero surge de una idea que proviene del cristianismo. Una idea en la que el ser humano ya no son dos o tres, sino que es uno. Una sola naturaleza humana, con un creador común, dotados con esta chispa divina que se le puede llamar alma, se le puede llamar creatividad, pero fue precisamente esa idea antioligárquica la que gestó la creación de las repúblicas. Entonces, pues ya se me está acabando el tiempo, pero yo quería presentarles a estos tres individuos, como les mencioné, son a los que les debemos de alguna manera que la humanidad haya empezado a remontar. Dante, Boccaccio y Petrarca fueron aquellos a los que les tocó empezar a imaginar, imagínense esto ustedes, imaginar un futuro en medio de la peor situación que uno se puede imaginar. Para que tengan una idea del grado, ¿no?, de destrucción al que se había llegado en ese momento, consulten el prólogo de la obra El Decamerón de Giovanni Boccaccio. Es un cuadro, una escena muy patética de cómo la gente vivió y sobrevivió a una situación tan crítica como la que les mencioné, el que haya una mortandad de 2/3 partes de la población en algunas ciudades, en algunos lugares del 100%. O sea, hubo aldeas, hubo pequeñas ciudades que quedaron despobladas. Y también otro cronista de la época decía que era tal la desesperación que la gente moría ya sin tristeza y se casaba sin alegría. Y hay muchos lugares en el país y en el mundo en el que ya estamos empezando a llegar a esa situación. Ahora, la parte que nosotros estamos tratando de reivindicar como movimiento a nivel internacional es ofrecer una alternativa, porque no basta que nosotros seamos conscientes de esa gran oscuridad, aunque Martin Luther King sí mencionó que solo cuando está suficientemente oscuro es cuando se pueden ver las estrellas. Desafortunadamente hay veces en que la oscuridad es tal que sí se podrían ver las estrellas, pero la gente ya no las puede ver porque ha sido cegada a través de la cultura. Entonces nosotros queremos ofrecer como un camino para poder salir de esa situación a través del arte clásico. ¿Me pasas por favor la siguiente? Federico Schiller fue un filósofo, un poeta alemán que reflexionó y llegó a la conclusión de que en periodos de gran bestialización la única carta que le queda a la humanidad es el arte clásico, porque el arte clásico está más allá del aquí y el ahora, porque el arte clásico de lo que verdaderamente se trata es de un símbolo de aquella búsqueda de la verdad, el bien y la belleza que son característicos del alma humana. Estos tres aspectos, verdad, bien, belleza, son inseparables. A veces se hace mucho daño separando estos aspectos del alma humana, cuando en realidad es como una especie de trinidad, que es lo único que te conecta con la inmortalidad de la que nosotros gozamos, que no es una inmortalidad material, sino que es una inmortalidad en el sentido de que no somos seres meramente materiales, sino que tenemos un espíritu
Si alguien no cree que tenemos un espíritu, lo podemos discutir, ¿no? Pero lo que sí es totalmente claro es que ahorita lo que caracteriza a nuestra época es una lucha entre el espíritu y la depravación. Entonces, yo me voy a tener que saltar muchas cosas porque desafortunadamente el tiempo es mínimo como para poder transmitir realmente una opción distinta, pero quisiera sí poderles ofrecer un ejemplo, una probada de lo que como cultura nosotros estamos necesitando en este momento. Una parte va a ser la intervención musical que vamos a tener en unos momentos más, que es el trabajo que nosotros como movimiento estamos tratando de desarrollar para poder tener armas y poder llevar a la gente una opción diferente. Pero no sé, ¿hay algún tipo de tolerancia? Porque me gustaría sí presentarles un video. ¿Sí hay imagen? Bueno, entonces miren, por ahí pido el video, por favor. Es un video un poco crudo. Desafortunadamente yo quisiera no tenerles que mostrar algo así, pero tenemos que tener la madurez de saber la realidad en la que estamos parados para poder ofrecer una opción. They glorify these guys. They see them as their heroes, you know. That's basically the story. That's why you see, that's why narco culture has grown so much, because these guys see narcos as their modern day Robin Hood.
conduzco por las calles y veo a la gente sin esperanza. Oyen las sirenas y los ven como ángeles de la muerte. Veo las calles llenas de mal y lo bueno por temor se esconde. Los jóvenes han perdido los valores y ahora están idealizando al mundo. Hago mi trabajo lo más profesional y científico que puedo, pero sin involucrar mis sentimientos. ¿Cuáles son mis opciones? Llorar, aguantar. Tengo que seguir con mi trabajo. ¿Quién huele? Huele mal, huele sangre, huele a muerte. Y a 50 metros de aquí, del otro lado de la frontera, nadie quiere saber lo que pasa. Y cierra los ojos. Bueno, no sé la sensación que les deja a ustedes esta realidad mostrada aquí, pero yo cuando la vi, esto es parte de un documental que salió recientemente que se llama Narcocultura, es la creación de un norteamericano, se llama Shaul Schwartz, algo así, creo que se puede encontrar en internet. A mí la sensación que me dejó sí fue un poco como la sensación que narra Giovanni Boccaccio en el prólogo del Decamerón, cuando él estaba sentado a la orilla del río Arno en Florencia, viendo en el valle que tenía él a sus pies las consecuencias, la devastación de lo que había sido la peste y cómo eso influyó en la forma de pensar, en la forma de vivir, en cómo se concebía la gente a sí misma. Entonces sí creo que hoy estamos en un punto crucial, estamos en un punto que se parece mucho a aquella situación en la que se encontraba el pueblo alemán cuando ya se había echado a andar la maquinaria de la guerra y del fascismo con Hitler, que todavía la gente estaba como en una especie de estupor. Y eso lo sabemos por los panfletos que distribuía un movimiento de jóvenes de la Universidad de Berlín que se llamó el Movimiento de la Rosa Blanca. Cuando uno lee los textos que distribuían estos muchachos, obviamente con riesgo de su propia vida, porque estábamos hablando del fascismo pues más brutal, cuando uno lee, uno ve los llamados que ellos estaban haciendo a la sociedad de su tiempo para que abriera los ojos y viera la situación en la que se encontraba, que para nosotros hoy es muy difícil entender cómo es que ellos no veían algo así, porque para nosotros es evidente, nosotros la historia ya nos mostró la dirección de lo que significó ese momento oscuro en la historia de la humanidad que fue el nazismo. Sin embargo, cuando uno hoy en día reflexiona sobre la situación nuestra, uno se da cuenta de que es muchísimo más fácil de lo que parece verse envuelto en una mentalidad de ese tipo, una situación en la que ya estás en medio del fascismo y tú todavía no lo sabes. Por eso yo quiero terminar con una polémica, retomando un poco el diálogo que se tenía en la primera parte del programa, en el que sí nosotros hemos llegado a la conclusión de que una de las peores amenazas que enfrenta la humanidad hoy en día en términos de la cultura, sí es esta visión que presenta el ecologismo. Y precisamente esto se vuelve tan polémico y tan difícil de entender, por eso que les comenté, por ese principio de cuando tú estás debajo del agua no notas que es agua lo que hay alrededor de ti. Entonces, un fascismo que se vuelve tan difícil de detectar, un fascismo que suena tan bonito como simplemente proteger al ambiente, que suena tan bonito como cuidar a los animales, ahí es donde está la verdadera dificultad de mostrarle a la gente la realidad de lo que esto significa.
significa, porque aquí lo que está en juego es la idea del ser humano. ¿Cuál es el papel del ser humano en la creación? Y cuando uno empieza a degradar esa imagen que uno tiene del ser humano, entonces ya no le extraña que exista Zeus. Porque si nosotros mismos ya asumimos que es verdad que somos una porquería, ¿no? Y eso es algo que ya está permeado en la cultura, después no nos tiene por qué extrañar que surjan niños que les disparen a sus compañeros en clase, que surja este tipo de mentalidad en la que los jovencitos están empezando a idolatrar a los narcotraficantes, porque nuestra dignidad como ser humano es lo que está en entredicho. Entonces, realmente nosotros, yo quiero aprovechar para hacer un llamado fuerte, enérgico, a que cada uno de nosotros que estamos aquí, que somos privilegiados, nosotros no estamos ahí, nosotros no estamos en Ciudad Juárez, no estamos en Michoacán, no estamos en Irak. Nosotros, ¿en qué estado cultural nos encontramos? ¿Qué tan valientes hemos sido nosotros para sacudirnos esta esclavitud invisible? Esta esclavitud que creemos que es nuestra y que aparte es divertido. Yo retomo lo que comentaba el licenciado. ¿Por qué las drogas son tan peligrosas? Porque precisamente ofrecen una imagen como de que es el paraíso. Y hoy en día nosotros tenemos que identificar esos monstruos en donde quiera que nos encontremos, pero no solo para identificarlos, sino para vencerlos. Entonces sí, quiero terminar. Me pasan así como que muchas. Vamos a terminar con una visión muy diferente sobre la humanidad. Vamos a hacer lo posible porque a la hora de la presentación con el coro podamos generar una imagen un poco más empírica sobre la armonía, o por lo menos la búsqueda de la armonía, pero por lo pronto me quedo con esta conclusión. La creatividad implica esperanza. Transformar implica que tienes confianza en que hay un creador y que es bueno. Como decía Carolina en la mañana, el ser humano no es malo. Para poder vislumbrar, imaginar un futuro mejor. El arte está en el dominio de la imaginación. Y hoy lo que necesita la gente es imaginación. Entonces, el nuevo paradigma debe ser guiado por la creatividad y el ágape, el amor a la humanidad, la compasión y la alegría de llevar a cabo el potencial creativo de todos los individuos. Solo con esta visión positiva del futuro movilizaremos la fuerza moral para reemplazar el paradigma del mal y de la depravación. Así que yo hago un llamado a los que no están en Irak, en Ciudad Juárez, en Michoacán, a que seamos Prometeo. ¿Qué podemos hacer nosotros por ellos? No solo por ellos, sino por todos aquellos que van a ir ingresando poco a poco a esa realidad tan terrible, si es que no se cambia el modelo económico actual. ¿En qué nivel de degradación moral y cultural nos encontramos? Liberémonos de ella, resistencia y acción contra los enemigos de nuestra libertad. La verdadera libertad es la libertad paradójica de Prometeo, la de Cristo, la de Sócrates. Solo el que se pone voluntariamente en ese papel es verdaderamente libre. Y pues quiero terminar las dos últimas diapositivas, por favor. Sí, esto es un fragmento de la carta a los artistas que escribió el Papa Juan Pablo II en 1999. Dice: incluso cuando escudriñan las profundidades más oscuras del alma o los aspectos más desconcertantes del mal, el artista se hace de algún modo voz de la expectativa universal de redención. Este mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza. La belleza, como la verdad, pone alegría en el corazón de los hombres. Es el fruto precioso que resiste a la usura del tiempo, que une a las generaciones y las hace comunicarse en admiración. Y la siguiente, esta es una visión de este poeta alemán Friedrich Schiller, a quien estamos tratando de retomar, de hacer propias sus ideas. Y esta sí no la tengo aquí. No sé cómo la puedo ver. Ah, bueno. Dice:
satisfacer el noble impulso de su corazón, pese a toda la resistencia del siglo, le diré: imprime al mundo en que actúas la dirección hacia el bien, y el ritmo tranquilo del tiempo traerá su desenvolvimiento. Esta dirección se la darás cuando al enseñar alzas sus pensamientos a lo necesario y eterno. Vive con tu siglo, pero no seas su criatura. Haz para tus contemporáneos lo que necesiten y no lo que ellos alaben. Donde quiera que los encuentres, rodéalos de formas nobles, grandes, inteligentes. Enciérralos en un círculo de símbolos de lo exquisito, hasta que la apariencia supere a la realidad y el arte a la naturaleza. Y creo que esto es lo que nosotros estamos buscando, porque como el mismo Schiller menciona, sí hay un momento en el que la política no interesa a la gente. Sin embargo, si uno trabaja desde el nivel del alma de las personas, entonces esa alma que está en un proceso de transformación no puede evitar transformar la realidad, no lo puede hacer. Si hay una transformación interior, ¿no?, que para lo cual el arte clásico es muy efectivo, esa transformación interior necesariamente se va a reflejar en que la realidad también va a empezar a cambiar. Nosotros a lo que los invitamos es a que ese proceso se vuelva algo totalmente explícito. Les agradezco muchísimo su paciencia y espero no haberlos abrumado. Yo solo quería que tuviéramos el claroscuro, así como una pintura de Rembrandt, en donde uno ve pues lo terrible de la situación, pero también uno alcanza a vislumbrar por dónde puede ir. No es que tengamos todas las respuestas. Yo sinceramente sí me pregunto, muy seriamente, ¿cómo podemos ayudar a estos conciudadanos que ya están en una situación tan grave como la que vimos en el video? Pero hay muchísimo que podemos hacer y pues sí los invitamos a que de alguna manera se involucren, no nada más viniendo a los foros, sino que también se integren a las actividades que tenemos en ese sentido, que uno de ellos va a ser precisamente la presentación del coro. Entonces, pues muchas gracias y perdón por haberme demorado. Los temas que realmente nos interesan. También es pues, triste el contexto en el que estamos presentando este foro y es precisamente por lo que yo creo que la mayoría de ustedes está aquí, por el sentir la sensación de que México no va para nada bien, que el mundo está en un proceso entrópico, como ya veíamos en los paneles de la mañana. Yo les quiero preguntar antes de empezar esta breve presentación, ¿quién de ustedes estuvo en los paneles de la mañana? La inmensa mayoría. Muy bien, porque sí creo que quedaron por ahí algunos cabitos que tal vez vamos a tener la oportunidad de abordar. Miren, ¿por qué es necesario un nuevo paradigma, que es el tema de este foro? Ya hemos escuchado en la mañana, tanto en el informe como en las diferentes presentaciones, el estado objetivo del mundo, el estado en el que se encuentran. Para terminar este panel, el último panel de la tarde, mi colega Laura Flores Patiño, que es coordinadora del Instituto Schiller en México, parte por supuesto del movimiento ciudadano labuchista. De nuevo el tema es el papel del ciudadano creativo. Demos la bienvenida, por favor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por haber regresado. Es un poco ambiguo para mí tener que, cerrar este foro, ¿no?, que fue un gran esfuerzo hacerlo en este recinto. Es importante que estas ideas lleguen al lugar en el que tendría que estar habiendo una discusión constante con los ciudadanos sobre las naciones, el estado de pobreza, el estado de destrucción de capacidades productivas, de condiciones de vida.
es evidente que se encuentra en una etapa pues crítica. El informe que se nos dio en la mañana sobre la posibilidad de la guerra pues es algo que debería estarnos librando a todos. Y lo que uno le salta a la mente cuando uno empieza a reflexionar sobre este estado del mundo, uno se pregunta por qué, si es evidente que el modelo de la globalización está agotado, si es claro que no nos ha convenido como humanidad, entonces ¿por qué seguimos en él? ¿Por qué, habiendo objetivamente, estando sobre la mesa los proyectos para resolver las crisis tanto de falta de producción como de falta de empleo, como pues todo lo que nos comentaron en la mañana los compañeros hablando sobre cuestiones muy básicas, la cuestión de la comida, la cuestión del agua, a uno le salta la pregunta ¿por qué la humanidad no ha logrado derrotar a todos esos enemigos silenciosos y no tan silenciosos? Entonces uno se da cuenta de que hay algo más en juego, porque cuando uno considera ese poder, esa fuerza, ¿no?, que se le llama pues el sistema, el poder, el imperio, uno se da cuenta que son muy pocos, son demasiado pocos. Y la inmensa mayoría de la humanidad somos aquellos que estamos peleando contra este tipo de modelo. Entonces, se da uno cuenta que hay una cuestión cualitativa, de que no estamos en un tablero neutral, sino que se ha creado una situación en la que los propios ciudadanos no sabemos ni siquiera ya muchas veces el mundo en el que estamos parados. Entonces, yo quiero empezar con la siguiente diapositiva, por favor. Esta es una historia que viene de la antigüedad clásica. Ahí están en la ilustración viendo una pintura de una pitonisa. Las pitonisas eran estas mujeres que eran como los horóscopos de la antigüedad. Eran mujeres que estaban en estos templos que eran los oráculos en los que la población acudía a pedir consejo. Y en una ocasión, esta es mi versión de cómo lo relata Sócrates en uno de los diálogos de Platón. En una ocasión que Grecia se encontraba en un gran problema práctico, hambrunas, guerras, epidemias, la población, queriendo saber una respuesta, se acerca a la pitonisa y le pregunta cómo le pueden hacer para salir de esa crisis. Y ella, contrario a lo que tal vez muchos de nosotros podríamos pensar, ¿no?, que se puso a explicarles cómo hacerle y miren, háganle así, háganle así, les dijo, miren, aquí hay un altar de mármol sobre el cual yo estoy parada para dar este oráculo. Si ustedes quieren salir de la crisis, tienen que duplicar el volumen de este altar que tiene la forma de un cubo. Yo quiero tener una base que tenga el doble del volumen y que siga siendo un cubo. Y la población obviamente se quedó con una cara de enigma, así como la de ustedes ahorita,